Hola y sean bienvenidos a este nuevo canal dirigido a la electrónica, a tutoriales o ayudas para programación básica de programas sencillos. Y en este primer video, como dice en el título, vamos a hacer la programación de una banda transportadora que va a tener un sello o un sellador en la parte media, más o menos así. Aquí está. Aquí sería el inicio de la banda, el sello y el final. ¿Cuál va a ser el funcionamiento de esta banda? Al inicio vamos a tener un sensor que va a detectar el objeto que pongamos, en este caso va a ser una caja. Al detectar el objeto, la banda se enciende y llega al sellador. Al llegar al sellador, el sello desciende, lo sella, y al momento de sellar o llegar a estampar a la caja, el sellador empieza a subir de nuevo y la banda se enciende para terminar el recorrido de la caja o de lo que esté sellando. Y cuando llegue el sellador a su parte superior del inicio, se apaga, y cuando la caja o el objeto llegue al final de la banda, se apagará la banda. Lo primero es identificar las entradas que vamos a tener, los sensores y los finales de carrera para el sellador. En este caso tendremos un sensor en la parte del inicio, un sensor en la parte media y un sensor al final. En el caso del sellador utilizaremos finales de carrera, ya que son más fáciles de utilizar y más fáciles de entender. Utilizaremos uno para detectar el sello en su parte superior y uno para detectar el sello cuando llegue a la altura de la caja, cuando lo selle. Al primer sensor le pondremos, no sé, S2. Al sensor del medio S5. Al sensor final S1. Al, al estado del sellador inicial S3 y al sello S4. Muy bien, definiendo esto tenemos nuestras entradas y ahora tocará definir nuestras salidas. ¿Cómo va a funcionar? Primero serán dos salidas para el motor: motor derecha y motor izquierda. Cuando la caja sea detectada, se activará el motor derecha. En este caso el motor izquierda solo es de adorno. Bueno, no se utilizará. En el caso del sellador, al utilizar un motor, también tendremos en este caso motor abajo y motor arriba. Muy bien. Teniendo ya definidas nuestras salidas, déjenme nombrar esto. Más fácil. K1 y K2, K3. Okay. Teniendo en cuenta nuestras entradas y salidas, podemos pasar a lo que sería la programación. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Primero vamos a utilizar el método Crafted, que es, por así decirlo, lo más fácil, que se define por sus estados y fases. La primera fase siempre va a ser la cero, el estado donde todo está apagado. Como saben, una fase es para pasar de estado a estado, ¿no? La primera condicional que tenemos va a ser el encendido de la banda. Para esa condicional utilizaremos dos cosas, que serían que S2 esté detectando y que S3 esté activado también. Así que nos iremos al método Graph y colocaremos, para pasar del estado 0 al estado 1, S2 y S3 tienen que estar activadas. Por eso ponemos un puntito que significa AND al mismo tiempo. Una vez que estemos en el estado 1, para pasar del estado 1 se prenderá la banda, que sería K1. Para apagar la banda y iniciar el proceso del sellado, tendríamos que volver a revisar nuestras problemáticas o nuestras entradas. Una vez que la banda haya recorrido hasta la mitad, aquí habrá un cambio. S2 dejará de detectar. ¿Quién va a estar detectando? S5 y al mismo tiempo S3.
Por lo tanto, le ponemos que S5 y S3 tienen que estar detectando al mismo tiempo. Para pasar a la fase 2, en la fase 2 el sello va a empezar a bajar. Y aquí viene algo interesante. Debido a que vamos a utilizar un método o un programa que involucra que al mismo tiempo ocurran dos cosas, en este caso, que después de que el motor K2 o el motor hacia abajo se active, después de que llegue a la parte del sello y se apague o se inicie las siguientes fases, necesitamos que se active al mismo tiempo la banda de nuevo y que se active el sello hacia arriba, que va a su posición inicial. Para pasar de esto, que necesitamos que la banda, que el sello esté que el sello cuando esté bajando y llegue al S4, en su caso si da la caja en S5 por supuesto, al detectar estas cosas se inicia la banda y el sello hacia arriba. Entonces ponemos la condicional de pasar de fases S5 y S4 y ponemos una desviación que significa que está ocurriendo dos cosas a la vez, que se está encendiendo K1 y que se está encendiendo K3, que va a ser hacia arriba. Para apagar K1, porque cada fase se va a apagar de distinta forma, ¿qué debe pasar? Primero tiene que llegar el sello hacia arriba, que tiene que estar detectando S3 y S1, y para que se apague el sello tiene que detectar tan solo S3. Así que ambas condicionales se necesitan ambas, cuando son necesarias ambas, así que ahí hay un pequeño problema. Prosiguiendo con los métodos, lo siguiente sería el método de ladder o el método de escaleras, que como ven aquí está en esta parte, sería pasar cómo se enciende una fase y cómo se apaga. En este caso la fase 1 se enciende con S2 y S3, se hace un set y se apaga con S5 y S3. Se colocan en internas para hacer el proceso de set, reset, de apagado y de encendido, y se coloca un contacto exterior con el nombre con una bobina que ya sea la salida. Se hace el proceso para todas las fases, y una vez teniendo este diagrama podemos pasar al método ladder. El método ladder se caracteriza por ser bloques más dirigidos a la programación en PLC, aunque este es un diagrama sencillo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a graficar en bloques lo que hicimos en el método de escalera y en el método de graph. Primero, como ejemplo, en el primero utilizábamos que S2 y S3 se necesitaban activar al mismo tiempo, entonces ponemos S2 y el signo de LAN S3 van a activar, ponemos en el bloque dirigido hacia el set, y ponemos que para apagar, como sabíamos, es S5 y S3, entonces ponemos igual un AN y SR y la salida. Hacemos lo mismo para los distintos bloques, y como saben, cada que hacemos esto se considera como un bloque, así que bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 y bloque 5. Tenemos 5 bloques distintos. Ahora pasamos a la programación en Arduino, que sería lo más complicado. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras entradas. En este caso sería S1 al pin 2, S2 al pin 3, S3 al pin 4, S4 al pin 5 y S5 al pin 6, SK1 que sería la banda al pin 7, SK2 que sería hacia abajo al pin 8 y SK3 al pin 9, que sería a subir. Algunas variables internas que nos van a servir más adelante. Esto no es tan necesario, yo lo coloqué para así decirlo, checar que el programa funcionara correctamente. Así que lo ponemos en modo comentario. Configuramos las entradas como entradas utilizando la instrucción input, las salidas como salidas. Continuamos con lo interesante. Como nos estamos basando en la programación de tipo ladder para hacer el programa, no en otra, vamos a utilizar los bloques. Por ejemplo, en el bloque 1 utilizamos que la entrada S2 y la que sería la S3 los unimos y utilizamos una función personalizada para realizar
esta parte, por así decirlo. Corrección es una condición que recibe valor y regresa un valor. Para ser más sencillo de explicar, es como si yo tuviera un balón de básquetbol y uno de mis amigos estuviera al frente. Yo tengo mi balón, se lo aviento, él lo recibe. Bueno, primero lo mando a llamar, ¿no? Le grito su nombre, él voltea, ya lo manda a llamar, le aviento el balón, él lo recibe. Y por así decirlo, él, no sé, se enoja de que se lo aventé, lo poncha y me lo avienta ponchado. Yo ya le envié, él hizo una operación y yo la recibí. Eso es lo que estamos haciendo con estas funciones que reciben y regresan valor. En este caso yo les estoy entregando las variables E2 y E3, las de las entradas S2 y S3, y lo que está haciendo es negar la primera y sumarle bueno, multiplicarle el E3, hacerle un AND, y todo esto me lo va a regresar en la variable BL1. O sea, me está retornando el resultado. Hacemos lo mismo con los 5 bloques en este caso, y como estamos utilizando los bloques en la parte de set y reset, utilizamos otra función que recibe y da valor, en este caso con el nombre set y reset, que va a tener, por ejemplo, este es el bloque 2, el bloque 3 y su enclavijamiento. ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, es sencillo, si se entiende. No, si me cogió error. Ok. En sí, cuando prendemos un foco, hacemos bueno, al inicio, cuando estás aprendiendo a programar el ladder, te enseñan de enclavijar una bobina, ¿ok? ¿Cómo funciona? Tú tienes tu bobina, ¿no? Este es, por así decirlo, tu botón. Aquí lo aprovechona, si se enciende. Y aquí tienes otro botón que está cerrado, que sería tu apagado. Y aquí tienes un contacto que vamos a llamarlo A, igual que tu bobina. Cuando yo presiono el botón, la energía empieza a pasar. Se enciende mi bobina enciende el contacto y lo cierra. Y aunque yo suelte el botón, la energía no pueda pasar por aquí, va a pasar por acá y vamos a tener encendida mi bobina. Y cuando yo presione este botón de aquí, que está normalmente cerrado, este se va a abrir. ¿Y qué va a pasar? Se va a apagar todo. Eso es un enclavijamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando los bloques que ya tenemos, por ejemplo, el bloque E2, bueno, el bloque 2, como mi botón de encendido, y el bloque E3 como mi botón de apagado, ya que esas condicionales hacían el reset y este es el set. Y mi enclavijamiento pues va a ser la misma salida. Entonces, sabiendo esto, ¿qué hacemos? Utilizamos el bloque E2 para hacer el encendido, lo ponemos positivo. El bloque 3 lo ponemos, como ahí dice, negado, que está cerrado y que permite el paso. Y pues, por supuesto el enclavijamiento de la realimentación de la misma bobina. Hacemos lo mismo 3 veces porque son 3 distintas salidas, 3 distintas posibilidades. Y pasamos a la lectura, al void loop, a la lectura de las entradas que se van a guardar en distintas variables. Y aquí hacemos la lectura de las salidas, justamente para hacer la parte de la retroalimentación y que la bobina no se apague, a menos que yo oprima la parte. Entonces mandamos a llamar, cuando creamos una variable nueva que se llama bloque 1, mandamos a llamar a los bloques, es lo que les decía, yo le grito, oye, ven, Raúl, que en este caso sería, oye, ven, bloque 1, voltea, y yo le mando los valores de las entradas E2 y E3, se las aviento. Él hace la parte de la operación y me las devuelve y me las guarda en el bloque 1. Se hace la parte con los 5 bloques distintos y una vez utilizados hacemos la parte del enclavijamiento con el set y reset. Creamos una variable que se llama set y reset con una distinta escritura. Mandamos a llamar los set y reset. Les digo, oye, ven, set y reset 1, en este caso sería el 2,
le envío el contenido de, bueno, dos cajas, por ejemplo, bloque 2 y bloque 3 que son, por así decirlo, dos cajas, y el valor de mi salida, se lo envío también. Esto, esto sería como, ¿cómo así decirlo? Mm, la argumentación, ¿cómo se podría decir? Yo tengo mi valor, no sé, yo compro sopa, se la doy a mi mamá para que la cocine y me la devuelve. Y yo estoy lo alimentando. Yo iré a trabajar, conseguiré dinero y compraré sopa, se la daré y así, sí, hasta que me despidan a mí y ya no pueda tener dinero para comprar sopa. Es algo parecido. Una vez haciendo la parte de los set y reset de las tres distintas set y reset que teníamos, vamos a la parte de las salidas. Escribimos el digital grid SK2, que va a ser la salida que estaba aquí, SK2. Va a salir por SK2 el valor que tenga el set y reset 2. Va a salir por SK1 el set y reset que tenga 3. Va a salir por SK3 el set y reset 4. Y así se termina esta programación. Y el funcionamiento se podría mostrar en Proteus. Aquí tengo mi simulación ya preparada. En este caso S1 y S3 y S5 son S1, S2 y S5 son lógica negativa. No cambia mucho, solo que ellos se activan con un 0 y se apagan con un 1 en vez de activarse con un 1 y apagarse con un 0. Pero el funcionamiento es el mismo. En cuanto S2 detecte la caja, K1, que es la banda, se iniciará a mover. Cuando S2 deje de detectar la caja, esta estará casi en medio, llegando a S3, llegando a S5. Cuando llega a S5, va a empezar a bajar el sello. ¿Qué va a pasar? Dejará de detectar S3, va a llegar al S4. Llegando a S4, va a iniciar el proceso de volver a su parte el sello y va a volver a encender la banda, como aquí se muestra. Deja de detectar S4 y deja de detectar S5. Primero llega el sello a su parte inicial, se apaga el sello. Después la caja llega al final, que sería S1, y se apaga todo el proceso. Y así es como se hace la programación para una banda sencilla, utilizando varios métodos. Gracias por venir, ese sería, por así decirlo, este primer video. Yo sé que tengo muchas trabas y me falta algo de experiencia, por así decirlo, en esta programación, pero espero que me apoyen en los comentarios, que le den like para más tutoriales y que vaya mejorando. Si necesitan apoyo, pueden dejar un comentario y yo lo responderé en cuanto lo pueda